El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, en esta preciosa mañana que el Señor nos sigue concediendo para alabar y para glorificar, y como no, también para escudriñar su palabra bendita. Así, amados hermanos, estaremos leyendo la palabra de Dios y en esta ocasión nos enfocaremos en los pasajes de Segunda de Samuel en su capítulo 24 y en Primera de Crónicas en su capítulo 21 al 22, como también en el Salmo número 30. Estos pasajes nos presentan un relato importante en la historia del pueblo de Israel, donde el rey David enfrentó una prueba y experimentó la gracia y el perdón de Dios. En segunda de Samuel leemos acerca del pecado de David al contar el número de hombres en Israel. Confiando en su propio poder y gloria en lugar de depender completamente de Dios. El acto desagradó al Señor y trajo consecuencias dolorosas para el pueblo. En Primera de Crónicas, en su capítulo 21 al 22, encontramos una versión más detallada de este evento, donde se describe cómo Satanás instigó a David a cometer este pecado y cómo Dios en su justicia y misericordia trajo un juicio sobre el pueblo. Sin embargo, a pesar de las consecuencias, David reconoció su pecado y se humilló delante de Dios. En respuesta a su arrepentimiento, Dios envió al profeta Gad para comunicar un mensaje de elección. David podía elegir entre 3 años de hambruna, 3 meses de derrota a manos de sus enemigos o 3 días de plaga en la tierra. David decidió confiar en la misericordia de Dios y optó por los 3 días de plaga. En medio de la plaga, David se postró delante de Dios y clamó por su misericordia. Entonces el ángel del Señor cesó la destrucción y David construyó un altar y ofreció sacrificios para buscar reconciliación con Dios. En respuesta a su humildad y arrepentimiento, Dios mostró su gracia al perdonar el pecado y detener la plaga. En el Salmo número 30 es un himno de acción de gracias compuesto por David en respuesta a la restauración y liberación que experimentó. En él David alaba a Dios por sacarlo del abismo, por sanar sus heridas y por convertir su lamento en danza. David reconoce que es Dios quien le sostiene y le da la victoria y se compromete a alabarle y a darle gracias para siempre. Estos pasajes, amados hermanos, nos enseñan lo importante que son estas lecciones sobre la soberanía y la gracia de Dios. Nos muestran que incluso en medio de nuestros pecados y fracasos podemos encontrar perdón y restauración en la presencia del Señor. Nos recuerdan que Dios es el único digno de nuestra confianza y que nuestra salvación y liberación vienen solamente de Dios. Al meditar en estos pasajes y en el Salmo 30, amado hermano, oremos para que el Espíritu Santo nos revele la importancia de reconocer nuestros pecados y humillarnos delante de Dios y confiar en su gracia, como también en su misericordia. Así, amados hermanos, vendremos en palabras de oración para posteriormente dar paso a la lectura de la palabra del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, nos presentamos humildemente ante ti en reconocimiento de nuestras faltas y de nuestros pecados, pidiéndote perdón por nuestras acciones, pensamientos y palabras que han ofendido tu santidad. Reconocemos que solo tú eres digno de adoración y obediencia y confiamos en tu misericordia para limpiarnos y restaurarnos.
Padre Celestial, te rogamos que bendigas y fortalezcas a tus siervos en todo el mundo, que sean instrumentos de tu amor y de tu gracia, llevando tu mensaje de salvación a aquellos que no te conocen. Concédeles a tus siervos sabiduría y discernimiento en su servicio y llena sus vidas con tu Santo Espíritu para que puedan ser testigos poderosos de tu poder transformador. Así también, Padre, te pedimos por tu iglesia amada en todo el mundo, bendícela con unidad y amor, con ese amor fraternal, y ayúdala a ser un faro de esperanza en medio de un mundo oscuro. Fortalece a sus ministros, a sus pastores y evangelistas con sabiduría y guía, y derrama tu gracia sobre cada miembro para que vivan en santidad y obediencia a tu palabra. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra revelada. Te pedimos que nos des un hambre insaciable de ella, que la estudiemos y meditemos en ella diariamente, y que nos permitas comprender su verdad y aplicarla a nuestra vida, transformándonos, Señor Padre, así a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra, Padre Celestial, sea una lámpara para nuestros pies y una luz en nuestro camino, guiándonos en cada decisión y desafío que enfrentamos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y damos paso a la lectura de la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 24. Y la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, dice así: Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después de que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana,
cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová: 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Primera de Crónicas, capítulo 21. Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. De modo que David les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: Hagan un censo de todo el pueblo de Israel, desde Beerseba hasta el sur, hasta Dan en el norte, y tráigame un informe para que yo sepa cuántos son. Pero Joab respondió: Que el Señor multiplique el número de su pueblo 100 veces. Pero, ¿por qué mi señor el rey
quiere usted hacer tal cosa? ¿Acaso no son todos servidores tuyos? ¿Por qué hará que Israel caiga en pecado? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab viajó por todo Israel para contar al pueblo. Luego regresó a Jerusalén y le informó a David el número de personas. Había en todo Israel 1.100.000 guerreros que podían manejar una espada y 470.000 en Judá. Pero Joab no incluyó a las tribus de Leví y Benjamín en el censo porque estaba muy afligido por lo que el rey le había ordenado hacer. Dios se disgustó mucho por el censo y castigó a Israel por haberlo levantado. Entonces David le dijo a Dios: he pecado grandemente al haber hecho el censo. Te ruego que me perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. Entonces el Señor le habló a Gad, el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le dijo: estas son las opciones que el Señor te da. Puedes elegir entre 3 años de hambre, 3 meses de destrucción a espada de tus enemigos, o 3 días de una terrible plaga durante la cual el ángel del Señor traerá devastación por toda la tierra de Israel. Decide y dime qué respuesta debo darle al Señor, quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caiga yo en las manos del Señor, porque su misericordia es muy grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, y como consecuencia murieron 70.000 personas. Además, Dios envió a un ángel para destruir a Jerusalén. Sin embargo, en el momento que el ángel se disponía a destruirla, el Señor insistió y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba de pie junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. David levantó la vista y vio que el ángel del Señor estaba entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los líderes de Israel se pusieron tela áspera en señal de su profunda angustia y cayeron rostro en tierra. David le dijo a Dios: soy yo quien pidió el censo, soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Oh Señor mi Dios, que tu enojo caiga sobre mí y mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Entonces el ángel del Señor le dijo a Gad que diera instrucciones a David para que subiera y edificara un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado por medio de Gad. Mientras Arauna trillaba el trigo, miró hacia atrás y vio al ángel. Los 4 hijos de Arauna que estaban con él huyeron y se escondieron. Cuando Arauna vio que se acercaba David, salió del campo de trillar y se inclinó ante David, rostro en tierra. Y David le dijo a Arauna:
permíteme comprarte este campo de trillar por el precio total. Así podré edificar allí un altar al Señor para que detenga la plaga. Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera, le respondió Arauna a David. Yo le daré los bueyes para las ofrendas quemadas y los tablones de trillar como leña para hacer un fuego sobre el altar, y también le daré el trigo para la ofrenda de cereales. Se lo daré todo. Pero el rey David le respondió a Arauna, no, insisto en comprarlo por el precio total. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor. No presentaré ofrendas quemadas que no me hayan costado nada. Así que David le dio a Arauna 600 piezas de oro en pago por el campo de trillar. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Luego el Señor le habló al ángel, quien envainó la espada. Cuando David vio que el Señor había contestado su oración, ofreció sacrificios allí en el campo de trillar de Arauna. En ese tiempo, el tabernáculo del Señor y el altar de las ofrendas quemadas que Moisés había hecho en el desierto estaban situados en el lugar de culto en Gabaón. Pero David no pudo ir allí para consultar a Dios porque quedó aterrado a causa de la espada desenvainada del ángel del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 22. Luego David dijo: Este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar de las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitarían para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo: Mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero. Comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó a llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor Dios de Israel. Hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo: Tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él es quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío,
Que el Señor esté contigo y te dé éxito al seguir sus instrucciones de la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor su Dios está con ustedes, les declaró, y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con toda el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Salmo capítulo 30. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Y alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Le damos la gloria y la honra al Señor, amados hermanos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ha concedido leer la palabra del Señor, esperando, amado hermano, Rey de Dios, que pueda meditar en la palabra del Señor, amado hermano, Rey de Dios, y ver que, pues claro, el Señor nos ama, pero también nos castiga. Y cuando hacemos mal, nos reprende, nos azota y nos castiga, amado hermano, porque nos ama y necesitamos ser corregidos. Así que, amado hermano, que el Señor le bendiga y primeramente Dios nos estaremos escuchando el día de mañana.